El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él le replicó: ¿quién le mandó Moisés? Contestaron: Moisés permitió el acta de divorcio y repudiarla. Jesús le dijo: Moisés dejó escrito este precepto por lo tercos que son ustedes. Al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera, y si ella se divorcia de su marido se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Buen día, ¿cómo están? Bendecidos por el Señor. Vamos a compartir nuestro programa con nuestros contactos en las redes para que sí tengamos más vistas. Estamos en el programa 150 de Cuestión de Fe. Agradecerles a todos ustedes que gracias a ustedes el programa sale adelante, porque si no fuera por ustedes, el programa no habría llegado a tantos hasta ahora, ¿no? Y a 150 nunca lo pensamos. El Padre Luis hoy tiene la misa, esperemos que pueda llegar. El Padre Cristian está en un curso también y hoy no ha podido estar con nosotros, pero igual agradeciendo a todos ustedes por su Facebook audiencia, si se dice así. Esperemos que siga así. Entonces vamos a compartir el programa 150 con nuestras redes. Gracias por los saludos y quiero agradecer especialmente a nuestro fan destacado Oscar Britaldo Ugaz de Saldaña, Vertires de Oroba, por enviarnos esta hermosa torta de los 150 años, 150 programas de Cuestión de Fe. Vamos a llamar a alguien que estará esperando la llamada, que es el Padre Pedro. A ver si se conecta. Uno de los fundadores también del programa. Muy bien. Entonces, les decía que estamos en el programa número 150. Quiero saludar a los que se conectan en esta mañana. Mari Carmen Cortijo, Britaldo Oscar Ugaz Jara, Viviana Laguana, buenos días Padre Rubén, buenos días Viviana, estamos rezando por tu salud. Flowers Mili, Milagros, buenos días Padre Rubén, que Dios lo bendiga. 100 catequistas de primera comunión, San Francisco, muy bien. Elba Luz Diestra, buenos días Padre Rubén, buenos días Elba. Muchos de ellos, Liviana, Luisa Ugarte, todos ellos son de Olguita, mi hermana. Anoche hemos estado en la vigilia, gracias por acompañarnos en la vigilia también y por eso yo les agradezco porque nos siguen en todas las actividades que tenemos. Después está Jackie Asensio, recuerdo sí que bauticé a su hijito, está ahora presente también o a su niña la bauticé. Elisa Ugarte, Britaldo Oscar, programa 150 merece una celebración, gracias por la torta. Purificación Martínez, de pie esperando su charla. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, Silvana Rodríguez Chumbiauca, muchas gracias, catequesis de primera comunión. Britaldo nos recuerda el programa 150, gracias Oscar por la torta. ¿Quién más estaba más arribita? Luisa Ugarte, el vía... bueno. Buenos días para Rubén, mi hermano Audeberto Risco. Muchas gracias, mi familia, empezando también por la salud de toda mi familia, especialmente de mi hermana Grace, agradeciéndole a Dios porque salió bien de su operación. Gracias a Dios por el cariño y por los saludos. Muy bien, entonces comenzamos
con el tema de hoy. El tema de hoy es un tema muy álgido, por así decirlo, que normalmente los sacerdotes no nos atrevemos a tocar, ¿no? Porque es como hablar de política y religión. En las reuniones que normalmente nosotros tenemos, Roxana García, gracias, Rosana García, acompañada en la casa de Moraiva, una amiga también del grupo bíblico. Eh, el tema siempre que los sacerdotes a veces no tocamos, obviamos tocar, es el tema del matrimonio, ¿no? Porque, ¿cómo se llama? Estamos en una reunión y en esa reunión, si tocamos ese tema, alguien va a saltar, alguien va a cuestionar, alguien va como se decimos, no es fácil hablar de soga en la casa del ahorcado, ¿no? Es decir, le va a afectar a alguien. Y hoy el Evangelio, el Señor aborda un tema que es complicado, pero lo aborda, ¿no? Yo creo que así tenemos que ser los sacerdotes. No tenemos que tener miedo ni vergüenza a nada ni a nadie, ni tocar temas que llamamos nosotros complicados, ¿no? El Papa también, uno de sus primeros documentos, exhortaciones y encíclicas fue Amor y Leticia. Porque, buenos días, Aurea, bienvenida al programa, bendecido día. Porque el Papa venía de una realidad que como sacerdote de barrio, como obispo también de Buenos Aires, había vivido este tema de los matrimonios, de las familias, de qué hacer, ¿no? Hace tiempo un chico, me acuerdo que estaba yo yendo a un lugar y era taxista, y me dice, mire padre, yo durante muchos años participé con mis papás cuando era pequeño de un grupo X que daba charlas a retiros a matrimonios, y ayudó a mucha familia, pero las familias que estaban divorciadas o que no eran casados por la iglesia no le daban retiros, solo a casados por la iglesia. Y entonces yo ahora, dice, ¿no? Formado con todos los chicos de aquella época, porque él ya estaba casado, joven, he formado un grupo para dar charlas a los que no están casados por la iglesia, a los divorciados vueltos a casar. Es un tema muy grande, ¿no? Si ustedes supieran cuánta gente sufre porque se casó muy joven, porque se casó y no lo pensó bien, porque se casó presionado por una situación familiar o de embarazo, y después se divorciaron, entre comillas, se divorciaron por civil, por la iglesia ya estaban casados, hasta que la muerte los separe. Y la pregunta está, ¿y qué voy a hacer ahora? Y se encuentran con otra persona y comienzan una nueva vida y les va muy bien, tienen hijos. ¿Y ahora qué hacemos, padre? No puedo comulgar, porque se enteran que ya después no pueden comulgar porque están conviviendo y son muchos años. Yo tengo un caso de un señor que va a cumplir 50 años de casado por civil, y cuando era joven se casó por civil y religioso y solo vivió 6 meses. Y ahora quiere él celebrar y no puede, ¿no? ¿Qué hacemos? Yo estoy viendo para ayudarle para el tema de su nulidad. Pero así como eso hay muchos casos. O cuando ya después están en ese proceso de la nulidad, que es un tema amplísimo, ¿no? De muchos meses. ¿Y qué hacemos, padre? Porque demora mucho, algunos cuesta porque hay todo un trámite largo. Y cuando lo tienen, ¿y qué hacemos en ese tiempo? Son muchos. Por eso muchas personas a veces no saben qué hacer, se alejan de la iglesia y vienen o ya dicen, no, ya no voy, pues no. Todo lo contrario, tienen que acercarse más a Dios. Pueden venir a misa, claro. Pueden conversar con el Padre. Yo converso con muchos
y pueden, es verdad que en algunos casos no se les puede absolver, pero pueden rezar, pueden hacer la comunión espiritual, pueden bautizar a sus hijos. Me decía alguien, padre, pero yo estoy divorciado, vuelto a casar, y ¿cómo hago con mi hijo que quiero? No, no hay problema, el niño se puede bautizar, ¿no? Tengo un amigo que me llamó hace poco también del colegio que quería bautizar a su hijo, pero él decía, yo no estoy casado por la iglesia, no pasa nada, lo importante es bautizar a tu hijo. Otros que se separaron, ¿no es cierto? Y ella o él está perseverando en la iglesia, está viniendo a misa, está confesando, y dice, padre, ¿puedo comulgar? Claro, si tú no estás viviendo con nadie, si no tienes un amigo especial o cariñoso, no, lógico, si estás conviviendo con alguien y tienes a alguien, bueno, hay que ver ese tema, ¿no? Él se fue, él rompió el matrimonio, pero tú estás fiel, estás con tu familia, estás con tus hijos, puedes comulgar. El caso de otros que de repente, que creo que es la mayoría también hoy, que están conviviendo y no tienen ningún impedimento para el matrimonio porque no se casaron antes. Es cuestión de cuestionar también hoy su relación y aprovechar esta situación para casarse, ¿no? Para casarse. Bueno, la pregunta viene a raíz de un problema que tenían los judíos, o mejor dicho, los fariseos. En aquella época, todos daban por sentado, todos daban por sentado que existía el divorcio. Ellos no dudaban que había divorcio, porque Moisés les había dado una norma del repudio, de un acta de repudio que está, alguien busque Deuteronomio 24. Nuestra amiga que es Aurea, que es una experta buscando textos, el acta de repudio, Deuteronomio 24, ahí está. ¿Y qué dice Aurea? Ahorita la va a citar. Ya. Entonces, Moisés dice Jesús por la terquedad de su corazón, porque su corazón era terco, tenían duro el corazón. O sea, los judíos ahora son recontra tercos. Y ahora, imagínate cómo eran antes, en el tiempo de Jesús. Por eso Moisés les dio como esa facilidad. Pero eso no era el problema era, dice que había dos posturas, dos famosos, se puede llamar así, maestros, que decían Gilel y Shammai, así se llamaban, ahí está. Si un hombre toma una mujer y se casa con ella, puede ser que le encuentre algún defecto, y ya no la quiera. Imagínate si pondríamos esto. A ver, voy a hablar con Oscar o con cualquiera. Si entonces encuentra un defecto en su mujer, bueno, y no la quiera, en ese caso escribirá un certificado de divorcio que le entregará antes de despedirlo un ratito de su casa. Mira, imagínate que yo a mi esposa le encuentro un defecto. Cuántos defectos tienen las esposas. Pero mira, ahí esa norma es totalmente a favor del hombre y contra la mujer, ¿no? Es una norma machista. Porque no dice de la mujer si no le gusta el hombre. Si la mujer no le gusta el hombre, podría darle acta de repudio. No, solo era beneficio para el hombre, y la mujer la dejaba en el desamparo. Y por cualquier motivo, entonces dice, y por cualquier motivo. Entonces dice, por decir, se dice que Gilel decía, bueno, si mi mujer me cocina mal, si no me gusta cómo me trata, la puedo mandar a su casa. Y Shammai decía, no, solamente en caso extremo de adulterio. Ahí sí la puedes mandar a su casa. Y Jesús resuelve el problema ni para uno ni para otro. No es lo que dice Gilel, no es lo que dice Shammai, sino lo que dice Dios. Hay una pregunta ahí, dice Luna Castillo. Padre, yo vivo en la misma casa con el papá de mis hijos, pero no vivimos como pareja. ¿Yo puedo comulgar? A ver, quiero entender esa pregunta. Padre, yo vivo en la misma casa con el papá de mis hijos. Ahora, si tú estás casada por civil y religioso,
tienes que hacer todo lo posible por arreglar ¿cómo se llama? Esa relación, ¿no es cierto? Pero si la relación ya no se puede, o sea, ya no se puede arreglar, y él ha decidido, no sé, pues alejarse de ti, porque dices ahí que no vivimos como pareja, o sea, no hay una vida de esposos, eso es lo que entiendo. Yo puedo comulgar, ¿sí? Sí puedes comulgar, porque si tú estás casado por la iglesia y no viven como esposos y él se ha ido o no quiere saber nada de ti, tú puedes acercarse, confesarte y comulgar. Ahora, si están casados solo por civil, pero ya no viven como pareja, están viviendo, se supone, como hermanos, y, y tú quieres serle fiel a Dios, puedes comulgar, puedes comulgar. Muy bien, espero haber respondido. Padre, yo vivo en la misma casa con el papá de mis hijos, pero no vivimos como pareja. Así es. Hay otra pregunta, padre Rubén, es una consulta. ¿Qué se puede hacer con una señora soltera? Con una señora soltera, ¿se puede estar con ella? ¿Se comete pecado adulterio? Porque, oye, preguntas muy bonitas, interesantes. A ver, mire, ¿qué se puede hacer con una señora soltera? Es una señora, espero que sea soltera, no haya tenido ningún, madre soltera, no creo, pero soltera, que no haya tenido ni hijos. Y si tiene hijos, tienes que ver si está casada por civil o religioso. Si está casada por religioso, José Luis, y si tú estás con ella, cometes adulterio. Si no estás casada ella por religioso, cometes fornicación, porque el adulterio es romper o se puede llamar así, un sacramento, una unión bendecida por Dios. Ahora, si tú estás con ella, estás en pecado, ¿no? Lo que tienes que hacer, si ella está casada por civil y están enamorados y hay una relación seria, y tú quieres casarte, puedes casarte, ¿no? En vez de estar conviviendo, puedes casarte. Y si ella está casada por religioso y has comenzado una relación con ella, no puedes casarte mientras ella no tenga nulidad de su matrimonio. Pero igual, en cierta manera, cualquier situación tienes que vivir como Dios quiere, como Dios manda, ¿no? No solamente eh, a una edad de una señora adulta y tú adulto busquen solamente una unión de cuerpos, sino tienen que haber una unión que sea para toda la vida. Yo creo que es algo serio, ¿no? Lo que tú estás preguntando, y por ende viene aquí la pregunta. No lo que quiere uno, no lo que quiere otro, sino lo que quiere Dios. A ver, ahí otras consultas, creo que no respondí bien. Dice, Luna Castillo dice, sí soy casada religioso. Ah, ya. Pero llevamos muchos años separados. Bueno, si tú llevas muchos años separada con tu esposo y ya no hay una vida de esposos, puedes acercarte a Dios, puedes confesarte y puedes comulgar, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Si tú no estás viviendo en pecado, puedes confesarte y puedes comulgar, puedes... Luisa Ugarte. Para eso existe la tolerancia, la paciencia, todo lo alcanza. Defectos tenemos todos, aguantar hasta los ronquidos. Ay, señor. Creo que yo ronco en la noche, por eso amanezco con la voz un poco así áspera. Pobrecita la que se hubiera casado conmigo, no me habría aguantado. Muy bien, Mónica Ruiz, padre Rubén, un bendecido día. Saludos desde Ecuador, Quito. Mónica Ruiz, vamos a llamar al padre Pedro, que debe estar esperando nuestra llamada, pero parece que tiene misa en estos momentos. La vez pasada nos dijo que tenía una misa, estaba apuradito. Bueno, hay muchas preguntas. Entonces, ¿cuál es el plan original? Yo creo que lo roncarían dos.
Regaría los dos, jajaja. Bueno, saludos, querido padre Rubén, Renzo Luis Castillo Ferrer. Renzo, ¿cómo estás? Qué alegría. Renzo, estoy rezando por ti, estamos viendo ese tema y justo hoy día viene este tema que no sé si quieres hacer una pregunta, pero bueno, yo quiero también a raíz de ciertas situaciones que estamos viendo en este tema de la pandemia, buscar cuál es el plan original de Dios. Bueno, vayamos al plan original de Dios. El matrimonio. El matrimonio, queridos hermanos, ¿saben quién es el autor, quién es el que pone el matrimonio como sacramento? Algunos dicen, el matrimonio es un invento de los curas para, disculpe la palabra, fregarnos la vida. No. El matrimonio es un invento de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido hechos por amor, ¿ya? Y hemos sido hechos para amar, pero para amar de verdad, no como el mundo ama, sino como Dios ama. Y por eso el ser humano, como dice la primera lectura de Génesis, encuentra el hombre en la mujer el complemento. En la antigüedad, en la antigua Grecia, creo que era un libro de Platón, el banquete dice que los hombres, perdón, que había uno que se llamaba, perdón, entraron, dice, ¿cómo se llama? La historia es que se llamaba los andróginos, mitad hombre y mitad mujer, que entraron al Olimpo para querer robarle a los dioses la felicidad, y entonces dice que los dioses los separaron, mitad hombre y mitad mujer, y por eso siempre no son felices porque andan buscando el uno a la otra mitad. Pero bueno, esa es una historia del tema del complemento. Pero en el matrimonio, en el Génesis, Dios lo dice muy hermosamente. ¿Cómo lo dice? Cuando Adán ve a Eva, ¿no es cierto? Y dice, esta sí que es hueso de mi hueso, porque le han sacado una costilla, ¿no? Dios ha operado muy bien. Dice que a los hombres nos falta una costilla, ¿no? Por eso dice, cuando uno está enamorado de alguien, dice, mi costilla, ¿no? Entonces dice que le sacó la costilla y hizo una mujer, y cuando la vio, dijo, esta sí que es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Porque el hombre tenía todo, pero no era feliz. No hallaba en alguien un complemento, ¿no? Yo me imagino que vería los pajaritos juntos, vería los animalitos juntos, vería todos, y él decía, yo estoy solo. Por eso Dios le hace. Y vuelvo al origen, Jesús dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Qué quiere hacer Jesús volviendo al origen? Que el hombre y la mujer han sido creados de la misma dignidad. Ah, ojo, no es que uno sea más que otro, no es que al hombre hay que darle privilegios y a la mujer no, ambos han sido hechos a imagen y semejanza de Dios, ambos tienen los mismos derechos y han sido hechos por Dios, ojo, de ahí parte. El matrimonio está en el deseo y en el origen, en el amor de Dios, y es el complemento el uno al otro. Pero en el caso ¿hay preguntas? Sí, Mónica Ruiz. Cuando una pareja se casa el civil y no por la iglesia, pero pide que un sacerdote le dé la bendición, ¿es correcto o no? Mónica Ruiz. Mira, el sacerdote no puede ir a una bendición cuando alguien se casa por civil, porque se puede confundir, ¿no? Con el sacramento. Y además, la palabra bendición significa decir bien, o decir bien, bendecir, decir bien. Pero cuando se están casando por civil, a mí me han invitado para amigos y compañeros, he ido a la celebración, he ido a compartir, pero no puedo bendecirlos. ¿Por qué? Porque todavía no están casados por la iglesia. Yo le digo, ¿quieren que los bendiga? Ya, abran pliego y vamos y los bendigo en la iglesia. No, padre, ¿y por qué no? Pues si quiere que lo bendiga, te lo bendigo en la iglesia. Bueno, Katy Calderón dice, Padre, unos días, ¿cómo quedan los hijos fruto del matrimonio religioso que salió la nulidad matrimonial de los padres? Si dicen que con la nulidad nunca hubo matrimonio religioso y los hijos fruto de ello, bueno, aquí dentro de la nulidad, el proceso de nulidad,
lo más difícil y los más afectados son los hijos. Es muy doloroso en un proceso de nulidad. A mí me ha tocado acompañar muchas veces y guiar, pero lo más difícil cuando uno está en el medio son los hijos. Ahora, el proceso de nulidad es un proceso largo, difícil, pero lo más delicado es lo que dice Katy, ¿no? Es los hijos fruto de esa relación. Pero cuando el tribunal declara nulo es que no hubo matrimonio. Un ejemplo de este señor que le contaba, ¿no? Que de joven se casó, pero fue porque los padres le dijeron, o cuando se casaron ¿cómo se llama? Porque estaba embarazada. Antes, ay, mi hijita salió embarazada, tiene que casarse, ¿qué dirán? Y ese matrimonio es nulo, ¿no? Por favor, uno no se casa porque está embarazado por algo, sino se casa porque hay amor. Y hay muchas, ¿cómo se llama? Situaciones de proceso de nulidad por dolo, por engaño, pero todos estos son antecedentes, ojo, antecedentes al matrimonio, no son consecuentes, no son después. Por decir, yo me casé con mi esposo y él me fue infiel después del matrimonio. No, ya. Pero si antes del matrimonio él te fue infiel y tú no sabías que él tenía otra pareja o estaba casado y tenía hijos, te engañó, ahí es cierta manera. Pero si es después, no, todo es antecedente. Por decir, yo me casé con una esposa o con un esposo y ella tenía problemas psicológicos o psiquiátricos y me ocultó esa verdad. Yo pensé que me casaban con María y al final María era otra María, porque en la noche, no sé, pues casi me mata o hizo cosas que yo no sabía, o sea, no la conocía. Entonces, ahí hay un problema también. Entonces, todas esas situaciones de nulidad no es divorcio, es para decir, de cierta manera, que nunca hubo matrimonio. El matrimonio tiene que ser rato y consumado. ¿Qué significa rato? Tiene que haber todo un proceso, toda ¿cómo se llama? Una preparación. Y a raíz de esto, ¿por qué los matrimonios, que es la pregunta de muchos hoy, ¿no? Acaban rápido, padre. ¿Por qué hoy los matrimonios no son como los de antes? Ayer me tocaba celebrar una boda de oro de Nelly y Víctor. 50 años, qué hermoso. Entonces, ¿por qué los matrimonios? Mis papás también celebraron 55 años, ¿no? Yo me tocó celebrar como sacerdote los 50 años, para mí fue una emoción como hijo y sacerdote. A todo esto. ¿Por qué antes y por qué ahora? Porque hay una frase que yo uso mucho. Lo que comienza rápido, termina rápido. Los chicos hoy ya ni siquiera pasan el proceso de conocerse, de ser amigos, ojo. Después de ser amigos, ser enamorados. Y después de ser enamorados, ser novios. Y después, por último, casarse. Dentro de ese proceso, tiene que demorar unos añitos, ¿no? Pero hoy se conocen por el Facebook. Terrible. Y en 3, 4 meses ya se quieren casar. No, padre, estamos en pandemia, no sé si voy a vivir. Cuidado, ¿no? Tienen que de verdad prepararse bien. Yo siempre pongo el sacramento del orden, como es para ser sacerdote. Duramos nosotros casi 8 años para ordenarnos sacerdotes. Y llegamos a ser sacerdotes, y aún a pesar de eso, muchos de nuestros hermanos sacerdotes dejan el ministerio. ¿Y por qué una pareja que se va a casar solamente pide 3 charlitas en 3 semanas y a veces dice, no, muchas 3 charlas, ¿por qué solo una charla? O sea, todo rápido, porque es que ya está contratado el local, ya está contratado la comida, ya están los invitados, están apurados, porque solamente algunos se casan por la ceremonia, por la foto, para subirla en el Facebook. No, uno no se casa solo para la ceremonia, se casa para toda la vida. Yo cuando veo a los novios que salen juntos y le doy la bendición, cuando van de espaldas, junto a la mano le doy otra bendición, por si acaso, para que ya no regresen para separarse, no para toda la vida, ¿no? Cuando van, rezo por ellos. Bueno, yo creo que aquí el problema hoy es la falta de preparación. No se preparan bien, no se conocen bien. Tienen que conocerse bien.
Yo le digo, ¿no se han peleado? No, nosotros no nos peleamos. Muy mal, peléense, conózcanse bien. Conózcanse cómo es el otro, cómo es su carácter, qué le gusta, qué no le gusta. Busquen conocerse bien. No, en 2 meses, 3 meses o meses no se pueden conocer. Tienen que, no se conozcan por esa forma que ya me imagino están pensando. No, yo la conozco. No, así no se conoce una persona. Una persona no es un objeto, una persona es alguien, no es algo, ¿no? Hay varias preguntas ahí, perdón, hermanita. Arriba, como decía, más arriba creo que había, buenos días, padre, buen tema. Hay muchos separados, pero en matrimonio no en la religión católica. Sí, bueno, si están separados por civil, como dice Ricardo, pueden casarse, bueno, divorcio y pueden casarse por la iglesia. Katy, ya está ahí. Yolanda, gracias por su enseñanza, nuestro crecimiento. Abajo dice, buenos días. Ana Cecilia dice, padre Rubén, una consulta. ¿Hasta cuándo una esposa debe soportar ofensas, insultos y luego se disculpa con ella y como si nada pasó y todo bien por un tiempo hasta que vuelva a pasar lo mismo? ¿Qué debe hacer la pareja en estos casos? ¿Tener tolerancia y paciencia hasta que supuestamente cambie? Bueno, mire, Ana Cecilia, gracias por la pregunta. ¿Tú conoces bien a tu esposo o a tu pareja? No sé si están casados. Y si él te, te ofende, se disculpa y como que si nada pasó, o es un sinvergüenza, digo, o es alguien que tenga, bueno, me arriesgo, no sé la situación, yo estoy tratando de hablar, pero me disculpa, ¿no? Porque de repente estará ahí tu esposo, ¿no? Y ahorita me va a pegar, no, mentira. Entonces, o puede que tenga un problema de discreción, es decir, no se dé cuenta. Entonces tienen que llevar un acompañamiento en primer lugar, de esposos, y si es con una persona experta en el tema de psicología, mejor, y también a la par un acompañamiento espiritual con un sacerdote amigo. Entonces, porque si él mismo está haciendo esto, parece que es un juego de que te ofende y se disculpa y vuelve, o sea, no hay un propósito de enmienda, llamamos nosotros. Una cosa es una situación del cada día que me molesto, que me fastidio, pero otra cosa es que si te ofende y te insulta, nadie le hace daño a alguien, dice San Pablo, nadie se golpea a sí mismo y tú ya no eres, sino son una sola persona, como dice, una sola cosa, dice el matrimonio, ¿no? Cuidado. Y si esto se repite y él tiene un problema, entonces tiene que decirle, bueno, hay que cuidar el matrimonio, pero lo más importante, hay que cuidar la vida y la persona, ¿no? Nunca se recomienda la separación, pero hay que revisar, cada caso es diferente. Pero uno no puede dejarse humillar por la otra persona y el otro abusar de esa, porque como tú vas a la iglesia, como eres católica, como eres creyente, yo estoy ahí, un momento, señor, o sea, hay que también hacerse respetar porque uno tiene una dignidad. Miren, yo voy a contar una anécdota de mi mamá, si me la deja, están mis hermanos ahí, ¿no? Mi papá, cuando se casó con mi mamá, un hombre muy bueno, tenía mi papá 36 años y mi mamá tenía 16, se llevan casi por 20 años, ¿sí? 20 años. Y claro, mi mamá ahora va a cumplir 79, 80, 79, y mi papá va a cumplir este año 100 años. Mi papá, un hombre del campo, un hombre correcto, un hombre. Dice, mi mamá cuenta que un día estaban conversando con sus amigas afuera, no sé si estaban jugando algo, ya mi mamá después me lo contará. Mi papá llega y la mira un poco fastidiado y entra, ¿no? Y mi papá parece que quiere como discutir con mi mamá y como que se le quiere acercar y mi mamá tenía en la mano una cuchara de palo. En el campo no hay cucharones así, con una cuchara de palo. Y mi mamá dice que lo mira a mi papá y le tira la cuchara, ¡pum! ¡Pa! Y mi papá, no sé con qué tal fuerza que le rajó aquí y vio sangre, ¿no? Porque aquí mi papá se aguantó. Dice que nunca más le intentó tocar. Sabía que mi mamá era brava, chiquita pero brava, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que es lícito la agresión, pero hay que ponerlo en su sitio. Hay que ponerlo en su sitio, ¿no? Mi papá, un hombre bueno, un hombre de Dios, pero a veces el impulso, el carácter, ¿no? Entonces hay que ponerlo en su sitio, no hay que dejarse abusar, ¿no? Mi mamá, yo
hasta los 55 años, hasta que la muerte los separó, han durado. Pero eso es importante. No permitas, ojo, que él abuse física o psicológicamente, porque a veces psicológicamente son mucho más, es peor todavía. Es peor porque te va humillando. Ten cuidado. Luna Castillo, el Señor dice que hay que perdonar 70 veces 7, pero es difícil perdonar tantas veces. Ahí está, mira, muchas veces aguantamos tantas humillaciones por no dejar sin padres a nuestros hijos. Ahí, o sea, el problema está que, que hay que ver el 70 veces 7, hay que entenderlo bien, ¿no? Es decir, hay que perdonar, pero cuando uno tiene el propósito de cambio. Pero cuando el hombre es un sinvergüenza, cuando ya se te están saliendo los cachos, ya no puedes entrar en tu casa, en tu puerta, entonces ya el otro es un sinvergüenza. Entonces ahí, hasta aquí nomás, hermano. ¿Por qué? Porque te estás arriesgando a que si un hombre anda con una mujer, con otra mujer, te haga daño a ti. Y tú por soportar las humillaciones, al final le haces daño también a ti y a tus hijos, porque ven ese mal ejemplo y ese maltrato y al final de esto. Entonces, usted por allá, yo por acá, ¿no? Para evitar esos conflictos. Por eso hay amor, pero también si el otro no pone su parte para cambiar, entonces muchas gracias. Padre Rubén, el matrimonio es un sacramento sagrado, por eso para llegar a ello tiene que pasar etapas. Muy bien, así es, Teo. Hay que prepararse bien. ¿Por qué no se toleran? Dice, ¿por qué no se toleran? Luisa Ugarte, padre, el que se divorció por infidelidad, un ratito, arriba, el que Luisa Ugarte, ya me perdí. Allá. Padre, el que se divorció por infidelidad, ¿se puede volver a casar? A ver, vamos al tema del matrimonio religioso. El que se casó por religioso es hasta que la muerte los separe. Si es posterior al matrimonio religioso, es decir, después del sacramento, no es un causal de nulidad. Si es antes del matrimonio y él era infiel, tenía otro compromiso y tú no lo sabías y aún así te mintió, ahí puede ser un causal porque hubo engaño. Pero si es posterior, ya no hay. Ahora, si está casado por civil, pues pues no hay ninguna situación que haya un divorcio por civil, y si tú encuentras a alguien o otra persona que sea feliz, te puedes casar por la iglesia porque no hay ningún impedimento para casarte por la iglesia. Otra pregunta, ¿se saltan etapas? Gracias. Purificación, dice Luna Castillo, conocí una pareja que convivió 30 años, después de haber convivido todos esos años decidieron casarse. Al día siguiente se separaron. Se supone que tuvieron 30 años para conocerse. Bueno, esa es una pregunta interesante que hacen a veces. Padre, yo no me quiero casar porque cuando me caso, ya después nos separamos. Vivíamos antes bien, como alguien dijo una frase ayer, lo que Dios ha unido, ¿cómo es? Lo que Dios ha unido, que no lo separe el matrimonio. No le echen la culpa al matrimonio. El problema es que no se conocían bien y no querían, muchos de los que viven tantos años les gusta vivir una vida así free, libre, ¿no? Y cuando se casan ya le tienen miedo al compromiso y ya comienzan a ver los defectos. Y cuando se casan, como no les gusta el compromiso para toda la vida, se separan, no les gusta vivir esa situación. Por eso yo creo que vivían tantos años, pero no se conocían bien y él tenía un problema grave de aceptar un compromiso. Muchas gracias. El matrimonio es muy importante para Dios y nosotros mismos y para toda la vida, claro. El matrimonio, Luis, es como el marco de una pintura. Imagínate, yo tengo aquí la Gioconda o tengo un cuadro de Monet, ¿no? Y si no tiene un marco que lo protege, que lo cuide, se cae. Por eso el Señor quiso instituir el sacramento del matrimonio para darle esa seguridad, para darle mantenerlo para toda la vida. Elba Victoria dice, ¿puede apadrinar una pareja que está casada solo civil o si son convivientes? Una buena pregunta, Elvia. Mira, la pregunta aquí es, el padrino, el que apadrina es el que acompaña, el que representa a la iglesia. ¿Cómo me puede, apadrinar o acompañar a alguien que no está viviendo lo que yo quiero?
Entonces el padrino debe ser alguien que sea un modelo, un ejemplo de vida. Normalmente siempre yo recomiendo que los padrinos sean los papás. El caso de la novia, el papá; el caso del novio, la mamá. Pero a veces buscan padrinos porque quieren que les ayuden económicamente, o es el compadre, o es el jefe. Entonces, no, tiene que ser alguien que le ayude, que le dé ejemplo, ¿no? Ana Cecilia, gracias, Mica. Vamos a ver. Gracias, padre Rubén. No era mi caso. No, disculpa, Ana Cecilia. Sí, pero lo puse como si fuera. La consulta anterior, pero es un tema particular de una amiga que estimo mucho. Qué bueno. Gracias, padre Rubén. Sería bueno que los esposos reciban charla de pareja. Sí, en eso estamos. Gracias. Hay una pregunta larga. A ver, Rosana García Sala. Estuve casada por civil 35 años y mi matrimonio terminó con la muerte de mi esposo, casada por civil. Pero siempre vivimos en la fe católica y se la transmitimos a nuestros hijos. Y lo que me da mucha tristeza es que no pudimos comulgar, porque para la fe en Cristo sabíamos que íbamos en pecado. Fuimos una pareja sólida y ninguno de los dos queríamos separarnos. Si él no hubiera fallecido, seguiría en pecado. Con el amor tan grande que siempre le tuve y le tengo a Dios, era un castigo no poder comulgar. Bueno, así es. La idea es, Rosana, es que reces por tu esposo. Ya no está contigo. Era un hombre que te quería mucho. Lo único que le faltaba solo era el matrimonio. Tú ahora, que de cierta manera puedes comulgar, ofreciendo tu vida por él. Sé que lo recuerdas con mucho cariño, y ofrecer tu vida y tus sacrificios por tu esposo, ¿no? Una pareja muy bonita y tus hijos también un ejemplo. Yané de Pauanri, amor propio y amor por lo demás. Muy bien. Gladys Elena Manco Vera, padre, ¿se puede casar una pareja? Tienen dos religiones, o sea, en lo religioso y en otra religión, tener la misma ceremonia de matrimonio. Bueno, es una buena pregunta. Mira, el caso de si habla religión, estoy hablando de judíos con católicos, de musulmanes con católicos, pero el caso de los evangélicos, hay una disparidad de culto y matrimonios mixtos, ¿no? El caso de lo que me estás preguntando, imagínate que sea matrimonios mixtos, ¿no? Lo que se usa aquí es que cuando uno se va a casar por la iglesia, tiene que tener el permiso del ordinario del lugar, en este caso del obispo, y la otra parte, la no católica, tiene que asegurar primero que los hijos, ¿no es cierto?, van a ser educados o van a recibir la fe católica, y que él va a respetar, se supone, desde el momento que acepta el matrimonio. Tengo el caso de un amigo que hace poco conversábamos. Me dice que a raíz de toda esta pandemia se ha dado cuenta que ¿cómo se llama?, que su esposa es evangélica, su papá es pastor de una iglesia evangélica y él quiere casarse por la iglesia. Ella respeta mucho a él y ella ha dicho, bueno, que sus hijos se bauticen. Quiere bautizar a sus hijos por la iglesia católica, le estoy ayudando para que se bauticen. Y él dice, yo quiero casarme por la iglesia, y ella dice que no hay problema, que acepta casarse por la iglesia. Entonces, pero ella sigue siendo evangélica y él sigue siendo católico. En ese caso, se pueden casar por la iglesia. Ella, de cierta manera, acepta la fe de su esposo y acepta también que él respeta el sacramento. Ella, lógico, ese día no va a comulgar porque no cree, lógico, no acepta la Eucaristía o los sacramentos, acepta y respeta a su esposo y está aceptando que sus hijos sean bautizados. En esos casos se pueden casar por la iglesia, con esa seguridad, ¿no? Con esa dispensa. Y buscando salvar la fe y también el amor. ¿Qué más? ¿Otra pregunta? Bueno, seguimos. Es una pregunta. Hoy ha habido muchas preguntas sobre este tema. Me da mucho gusto. Padre, me casé con un divorciado casado solo por civil. Nos casamos religioso y civil, pero sacamos una utilización en la religión. Sí, no hay problema. Si él estaba divorciado y casado solo por civil, no hay problema. Ahí no hay ninguna dificultad. Se casaron religioso
y civil, porque él no estaba casado por religioso, podía casarse por religioso. Y civil, claro, porque ya estaba divorciado. Muy bien. Padre, este tema debe tener una segunda parte. Así, Aurea, muchas gracias. Hay mucha inquietud por profundizar casos prácticos. Es justo y necesario que continúe el tema en otro programa. Muy bien. Mire, el experto en este tema, aunque ustedes no lo crean, es el Padre Luis. El Padre Luis, como ustedes saben, es doctor de Derecho Canónico y es parte del Tribunal eclesiástico para ver tema de nulidad. Así que si tienen algún caso de nulidad, el padre es el que le va, él le va a ayudar en caso de nulidad, por favor. Pero ahora yo estoy tratando las cosas en general. Él ya los tocará. Él ve casos en el tribunal aquí de Lima, y que es el tribunal casi de todos los casos que ve en todo el Perú, ¿no? Entonces él trabaja en ese tema. Bueno, Yolanda dice, para Rubén, en caso de un muchacho que fue bautizado con su verdadero apellido, pero luego la madre se escapa con otro hombre, eso parece un tema de telenovela, y en un pueblo le cambian el apellido, él se quiere casar, pero su bautismo está con su verdadero apellido, ¿cómo hace si quiere recibir con su pareja el sacramento y él no puede hacerlo? Lo frustra porque se siente que pagan por el pecado ajeno. Bueno, vuelvo a leerlo porque parece una película de una novela. Pero en el caso de que un muchacho fue bautizado con su verdadero apellido, pero luego la madre se separa, se escapa con otro hombre y en un pueblo le cambian el apellido, pero ya está bautizado con su verdadero apellido. Entonces, ¿cuál es el problema? Pero la madre se escapa con otro hombre y le cambian el apellido, él se quiere casar, pero su bautismo está con su verdadero apellido. ¿Cómo se hace para recibir con su pareja el sacramento? Él no puede hacerlo. Lo frustra porque se siente que pagan por el pecado. A ver, mira. Para comenzar, si él está bautizado con su verdadero apellido, delante de la iglesia, delante de Dios, no hay pecado, porque está haciendo con el apellido verdadero. Delante de lo civil, porque ahora sí parece que después ella le cambió el apellido, y por lo civil, él tiene otro apellido, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. ¿Qué tiene que hacer él? Si es por lo civil, él tiene que decir, bueno, mi mamá me cambió el apellido, yo quiero retomar mi verdadero apellido con mi padre, ¿no? Aunque ahora hay una norma, una ley creo que permiten cambiarse el apellido, pero bueno, quiero el apellido verdadero, que es el que mi padre me dio. Mi mamá se peleó y me cambió, allá ella, la perdono, Dios te perdona, pero yo quiero mi verdadero apellido, para que no haya conflictos. Tiene que arreglar por lo civil su apellido y unirlo con la partida de bautizo, que es el verdadero apellido, como entiendo. Y ahí sí se pueden casar por civil y religioso. Ahora, si fuese el caso contrario, ¿no? Espero haber entendido. Él tiene su verdadero apellido por civil, pero por religiosos le cambiaron la partida. Ahí se puede hacer una rectificación de la partida presentando su verdadero apellido por civil, que es el verdadero, y se rectifica la partida. En ambos casos hay solución. Para todo hay solución. Y como dicen algunos, menos para la muerte, también para la muerte es solución. La resurrección. Bueno, queridos hermanos, yo quería hablar hoy de un tema, pero ya no me dejaron. El matrimonio tiene las propiedades, como lo dice aquí. Bueno, hablábamos de disparidad de culto, del matrimonio mixto y todo lo demás, pero es un tema amplísimo. Yo lo que quería decir hoy, que el matrimonio tiene estos bienes importantísimos, que son, en primer lugar, la unidad. Jesús dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. La indisolubilidad, que no se puede romper. Y yo lo recomiendo, ese caso ya es un tema legal, puede recuperar su verdadero apellido. Así es, puede recuperar su verdadero apellido. Gracias, purificación. Es un tema con abogados, legal, el parte civil. Y la parte eclesiástica, con el padre Luis, él es doctor en Derecho Canónico, le va a ayudar muchísimo. Y el caso de que algunos tengan un tema de que piensen o que crean que su matrimonio es nulo, y de repente están en una convivencia, sería bueno que llamen al arzobispado, o primero hablen con su párroco. Si es en San Roque pueden hablar conmigo, y si son amigos de aquí, en cualquier momento podemos conversar para ver, porque de repente están viviendo en esta
están conviviendo, están casados por civil y no religioso, y puede que tengan un tema de nulidad y pueden casarse, pero el problema es ver si el primer matrimonio es nulo, ¿ya? Mientras la iglesia no lo diga, ojo, ¿cómo se llama? No pueden volverse a casar, ¿no? Voy a tocar un tema también que la vez pasada vino una consulta, que lo que voy a decir no es que sea arriesgado. Imagínense, un caso de una señora que está muy mal, está en un cáncer terminal, y ella está casada, ¿cómo se llama? Está conviviendo, ¿no? Y ella, ¿cómo se llama? Me llamó para que quería confesarse. Supuestamente, que es divorciado, vuelto a casar, ella ya no podía, pero en este caso que ella estaba muy mal, pues yo la confesé, porque ya no había vida con su esposo, de una vida marital, ¿no? Ya no había una vida íntima, ya hace mucho tiempo. Entonces yo la confesé, le di la absolución, le di la unción y la comunión. Y porque era un caso extremo, y la señora a los días falleció, ¿no? En ese caso, pues según el caso se conversa para ver la situación, para ver, para ayudarles. Y los que están casados y están en situación difícil en su matrimonio, lo que se les recomienda, queridos hermanos, es que busquen, eh, esta crisis de la pandemia nos ha llevado a un montón les contaba, tengo un amigo que, ¿cómo se llama? No sé si este grupo estará por aquí, que, que la pandemia tuvo una crisis, y le contó a su esposa todo lo mal que se había portado, y su esposa lo quería agarrar de los pelos y quería separarse, pero gracias a Dios, porque son gente de parroquia, y le perdonó y volvieron a restaurar su matrimonio. Tanto así que ella ha vuelto a quedar embarazada después de la pelea. Ha habido una reconciliación. Pero bueno, yo creo que para muchos el matrimonio ha pasado en este tiempo de pandemia una crisis, y también a muchos les ha ayudado a restaurar su familia. Y otros de repente se han quebrado más porque vivir las 24 horas juntos ha hecho ver cómo ellos son realmente, ¿no? Ahora ya le has podido revisar el celular, con quién habla, con quién conversa, qué hace en la noche, qué hace en el día, porque está inquieto. Bueno, entonces acá viene el tema del perdón, ¿no? Reparar lo que está dañado, dice el Señor. Y esto lo hace mucho el perdón. Yo les invito, queridos hermanos, lo que dice Jesús, ¿no? Sanar esas heridas, salvar, como se dice, lo salvable, no esperar tanto tiempo para arreglar la situación. Dice San Pablo, ¿no? No permitas ir a la noche sin antes haberte reconciliado con tu hermano, y especialmente con tu esposo o con tu esposa. Duermen en la misma cama y no se arreglan los problemas. Llevan semanas, días, años, y duerme uno para acá, el otro para allá. ¿Cómo puedes vivir así? Tienes que tomar el toro por las astas, ¿no? Tienes que arreglar tus problemas. Siempre cuento la anécdota de este amigo mío, sacerdote, que cuando era seminarista y vio a sus papás que estaban peleados, llevaban muchos años juntos, y le dijo, ¿no le da vergüenza? Tantos años juntos y siguen peleados. Ellos lo escucharon, se tomaron de la mano, entraron al cuarto y arreglaron sus problemas, y salieron abrazándose y besándose. Ahí no termina la historia. Él se fue al seminario el día domingo, el lunes por la mañana lo llaman, que vaya urgente a su casa, que su mamá estaba grave. Y cuando llegó, se dio con el resultado que su mamá había fallecido. Pero su papá le agradecía a este seminarista, hoy sacerdote, obispo, que le había dado esa recomendación a su hijo, ¿no? Porque su mamá se hubiera muerto y él no se lo hubiera perdonado nunca, peleado con su esposa, ¿no? Su papá. Por eso, queridos hermanos, estamos en tiempo de pandemia. En cualquier momento nos podemos contagiar, Dios no lo permita. En cualquier momento nos podemos ir al hospital o a la clínica. En cualquier momento podemos estar en UCI, y en cualquier momento nos podemos morir. Nadie sabe. Por eso aprovechemos el tiempo para perdonarnos, para amarnos, para casarnos, para arreglar nuestra situación. Dice el Señor, aprovecha que va de camino y arregla tu situación con los demás. Uno dice, yo en el banco no tengo deudas, con mis amigos ya pago las deudas, pero tienes una deuda con tu esposa, con tu esposo. Lamentablemente decía por ahí Rosanita,
de su esposo, ¿no? Que se murió y no tuvo tiempo para casarse por la iglesia. Aprovecha tú ya a arreglar tu situación. Hay unas últimas preguntas por ahí. Muy buenos días, Padre Rubén. Gracias por el tema. Y bueno, tenemos que partir la torta, ¿no? Estamos en el programa 150 y un programa súper interesante. Hermanita, ¿tiene los fósforos? Acá están. A ver, ¿me ayudan a cantar? Vamos a partir. Bueno, yo no me voy a comer toda la torta, así que hoy vienen a misa de 12 para compartir la torta. Ay. Es una vela complicada de encender. Ay. Por curiosa, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, cuestión de fe. Happy birthday to you. Feliz 150 programa. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por seguirnos, por este 150 programas y esperemos que sea mucho más con la bendición de Dios. Gracias por su audiencia, que el Señor me lo bendiga, cuídense mucho y pueden venir más tarde para compartir la torta y gracias por el cariño. Voy a darle la bendición. Bueno, esta vela es una vela que no se apaga. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Muchas gracias. Nos vemos en la misa.